En lo profundo del desierto de Atacama, bajo un cielo sin contaminación lumínica, la doctora Sofía Ramírez se inclinaba sobre la consola de control del observatorio ALMA. Era mediados de noviembre de 2025. El frío de la altitud se filtraba a través de las paredes reforzadas, mientras las enormes antenas giraban al unísono, con sus platos parabólicos absorbiendo las ondas milimétricas del cielo. Sofía se había unido al equipo como investigadora postdoctoral, pocos meses después del descubrimiento de 3I/Atlas, atraída por la promesa de desentrañar los secretos interestelares. Pero lo que veía ahora en su pantalla no era una promesa, sino un caos. Los datos brutos del último escaneo mostraban chorros de plasma que brotaban del núcleo del cometa, no en la caótica lluvia que cabría esperar de la sublimación del hielo, sino en forma de haces concentrados, estrechos y dirigidos, que atravesaban el espacio como láseres quirúrgicos. Su corazón dio un vuelco. No es aleatorio, susurró a la habitación vacía. Es dirigido. Los chorros, corrientes ionizadas de hidrógeno y oxígeno entremezcladas con partículas exóticas, se extendían en patrones que desafiaban los modelos naturales de desgasificación. La resolución submilimétrica de ALMA lo capturó con claridad. Los haces convergían en un punto alineado con el plano eclíptico de la Tierra, como si estuvieran escaneando o sondeando nuestro mundo desde lejos. Sofía cotejó las marcas de tiempo. Los picos coincidían con la aceleración observada del cometa, un empujón no gravitacional que había desconcertado a los astrónomos desde el perihelio a finales de octubre. El 20% de la energía del chorro no se disipaba en el vacío, sino que se modulaba, pulsando en formas de onda que se asemejaban a señales de energía dirigida, no a eructos cometarios. Pensó en las advertencias de Avi Loeb, el inconformista de Harvard que llevaba mucho tiempo defendiendo el origen artificial de los visitantes interestelares. «Esto no es una descarga», murmuró. «Esto es apuntar». Las manos de Sofía temblaban mientras encriptaba la porción de datos, con la mente acelerada por las implicaciones. 3I/Atlas, el tercer vagabundo interestelar confirmado después de Oumuamua y Borisov, no era una roca pasiva. El gobierno de los Estados Unidos ya había clasificado los informes preliminares como emisiones de gas rutinarias, ocultando las aportaciones de la NASA bajo el velo de la seguridad nacional. Pero ALMA, operado por un consorcio internacional, quedaba fuera del fácil alcance de los Estados Unidos, o eso creía ella. Su mentor, el doctor Javier Torres, había desaparecido tras enviar los primeros datos sobre los chorros a Loeb en septiembre, y su oficina se había vaciado de la noche a la mañana con un vago aviso de baja administrativa. Sofía sabía que no era así. La gran astronomía, esa alianza monolítica de élites financiadas, no podía tolerar fisuras en la narrativa natural. Admitir la existencia de chorros dirigidos significaba el fin de la financiación. Se acabarían los miles de millones para cometas inofensivos y, en su lugar, llegaría el terror a las amenazas espaciales. Se guardó la unidad en el bolsillo y se dirigió a las dependencias del personal, con el viento del desierto aullando como una advertencia. La conspiración había comenzado de forma discreta. Rumores en la sala de descanso de ALMA sobre conjuntos de datos borrados, antenas que funcionaban mal durante las observaciones más importantes. Sofía los había descartado hasta ahora. Los rumores sobre la vela solar de Oumuamua de 2017 resonaban. Aceleración anómala, sin coma, solo empuje. 3I/Atlas lo reflejaba, pero amplificado. Chorros de plasma enfocados hacia la Tierra, con su núcleo de irradiación brillando más de lo que predijeron los modelos, preparándose para el final del sobrevuelo de diciembre. Las demandas públicas de Loeb para que se desclasificara la información resonaban en sus oídos. Artículos de opinión que denunciaban el encubrimiento y calificaban los chorros de pulsos de reconocimiento de un arsenal alienígena. La verdad tácita se enconaba. Oumuamua, el explorador. 3I/Atlas, el arma, oculta a plena vista como pelusa cósmica. De vuelta en su litera, Sofía encendió su ordenador portátil y se conectó a un foro de la Dark Web frecuentado por astrónomos rebeldes. Enfoque de plasma confirmado. Publicó de forma anónima, adjuntando espectrografías borrosas. Las respuestas inundaron la pantalla. Firma DEU, arma de energía dirigida. Los presupuestos secretos de EEE. En acción, suprimiendo para evitar el pánico. Los conspiradores lo relacionaron con los conductos de propulsión de Oumuamua,
teorizando que se trataba de una flota que sondeaba las defensas antes de un ataque en diciembre. Sofía se desplazó por la pantalla con la paranoia en aumento. El enfoque de los chorros barriendo la magnetosfera de la Tierra y deteniéndose en las redes urbanas gritaba objetivo. ¿Natural? No. El núcleo de irradiación, un denso corazón de plasma, pulsaba con densidades de energía que rivalizaban con las explosiones nucleares, veladas como calentamiento solar en los comunicados oficiales. Al otro lado del continente, en Cambridge, Avi Loeb dio un puñetazo en la mesa con su oficina con vistas al río Charles, envuelto en la niebla de noviembre. El correo electrónico del alias de Sofía había llegado al amanecer. Los preliminares de Alma mostraban modulación de chorros, con frecuencias que coincidían con la tecnología DEW conocida de las patentes militares. Loeb ya había sido reivindicado antes, solo para ser marginado. Oumuamua fue descartado como hielo de hidrógeno y Borisov como granizado orgánico, pero esto, chorros de plasma enfocados en la Tierra, con sus trayectorias corrigiéndose a mitad de camino contra la cizalladura del viento solar. Reconocimiento, murmuró, redactando otra carta abierta a la NASA. La clasificación estadounidense como emisiones de gas era ridícula. Los miembros del laboratorio de propulsión a chorro susurraban sobre telescopios bloqueados y datos redirigidos a las bóvedas de Langley. Loeb caminaba de un lado a otro, recordando la cadena, el inquietante silencio de Oumuamua, cayendo como una sonda abandonada, las ráfagas de cianuro de Borisov, tal vez gases de escape. 3 atlas con ojos rasgados los conectaban, chorros que se hacían eco de la aceleración de Oumuamua, enfocados para la final de diciembre, cuando el núcleo de irradiación podría detonar o desplegarse. El silencio de la gran astronomía, complicidad. La ESA y la NASA se confabularon, embargando las imágenes de Alma para modelar los chorros como naturales, protegiendo el paradigma. Admitir las armas desde el espacio y el cielo se convierte en un campo de batalla. Subvenciones para láseres, no para lentes. Loeb envió su carta. Desclasifiquen ahora o la historia nos juzgará ciegos. La publicación de Sofía encendió la red. Los foros bullían. Oumuamua explorado. 3 ojos y un atlas arman el ataque. Las filtraciones se multiplicaron. Un ingeniero chileno afirmó haber hackeado las antenas durante los escáneres, con chorros fijados en las latitudes de Washington. Lo tácito se profundizó. Los chorros no solo escaneaban, sino que cargaban el núcleo, una bomba de plasma velada bajo la apariencia de un cometa. Los gobiernos lo temían. El sobrevuelo de diciembre a 150 millones de kilómetros, lo suficientemente cerca como para que las ráfagas EMP freyeran los satélites. Sofía huyó de los cuarteles, con el disco ardiendo en su bolsillo. El destino de Torres se cernía sobre él, desaparecido tras cuestionar las clasificaciones, la mano de la gran astronomía o la de las estrellas. En Washington se desarrolló una reunión informativa en un lugar secreto. El general Harlan Reed revisó las interceptaciones de Alma, con el rostro sombrío. Emisiones de gas, mentía el informe, pero las secciones censuradas gritaban la verdad. Aviones enfocados barriendo bases militares, núcleo de irradiación a temperaturas de fusión. La carta de Loeb cayó como una granada. Ese hombre es un chiflado, se burló un asistente, pero Reed lo sabía. Las anomalías de Oumuamua. Y ahora esto, el núcleo de la conspiración, ocultar las armas, hacerlas pasar por fenómenos naturales, ganar tiempo para tomar contramedidas. Se acercaba diciembre, con un final que podía ser apocalíptico. Clasifiquen más, ordenó Reed. Que no haya filtraciones. Sofía se reunió con un contacto en Santiago, mientras las sombras se alargaban. El disco pasó de mano en mano. Su aliado, un periodista, desapareció en la noche. De vuelta en Alma, las alarmas sonaron. Se inició la purga de datos. Sofía vio cómo se apagaban las transmisiones y se borraban las imágenes de los aviones. Lo tácito se hizo evidente. Armas en camino. La gran astronomía como velo. La voz de Loeb resonaba en clips virales. Desclasifiquen o mueran en la ignorancia. La cuenta atrás de diciembre avanzaba. El plasma zumbaba hacia la Tierra. La red estalló. Los conspiradores descifraron las trayectorias de los aviones. La ruta de Oumuamua se reflejaba, una tenaza para el ataque, núcleo de irradiación, el corazón acumulando carga para un pulso que podría encender atmósferas. Sofía se ocultó, uniéndose a la red de denunciantes. La verdad se escondía en el enfoque de los aviones. No una erupción, sino ojos de las estrellas, escaneando en busca de la muerte.
A medida que noviembre llegaba a su fin, los avistamientos aumentaban. Los aficionados captaron las llamaradas de los aviones, con la Tierra en el punto de mira. La gran astronomía dio vueltas. Actividad cometaria, pero Loeb se movilizó. Rueda de prensa exigiendo datos brutos del ALMA. Se reunieron multitudes. La tensión latente. Armas o advertencia. Diciembre lo diría. La huida de Sofía Ramírez de Atacama fue una nebulosa de carreteras llenas de polvo y cruces fronterizos a medianoche, con el disco cifrado como un peso ardiente en su bolso. A finales de noviembre de 2025, se había refugiado en un lúgubre apartamento de Buenos Aires, la húmeda expansión de la ciudad, muy lejos de la estéril claridad del desierto. Su contacto, el periodista Mateo Vargas, había dejado de comunicarse tras la entrega, y su último mensaje fue una frenética nota de voz. Están rastreando las transmisiones de ALMA. Los aviones no están descargando, están apuntando. Sofía reprodujo los datos de ALMA en su maltrecho portátil y los chorros de plasma se resolvieron en un relieve nítido. No eran nubes difusas, sino corrientes coherentes, cada haz modulándose a frecuencias que coincidían con los perfiles teóricos de energía dirigida de los documentos clasificados de la DARPA que había vislumbrado en la universidad. Los puntos de enfoque que barrían la ionosfera de la Tierra y se detenían en las redes eléctricas y las constelaciones de satélites gritaban intención. El 20% de la energía de los chorros regresaba, como si alimentara de datos al núcleo de irradiación del cometa, un corazón de plasma que se hinchaba con cada pulso. Se había puesto en contacto con Avi Loeb a través de canales secretos, ya que su red de Harvard era un salvavidas para exiliados como ella. La última misiva de Loeb, enviada a través de un chat cuántico seguro, instaba a la precaución. La clasificación de EEU es una cortina de humo. La aceleración de Oumuamua era el plan. Estos chorros son la escalada. Exige públicamente la desclasificación. Oblígalos a actuar. Sofía dudó, con los dedos suspendidos sobre el teclado. El control de la gran astronomía se endurecía cada día. Los comunicados públicos de ALMA estaban censurados y los chorros se describían como desgasificación asimétrica en las ruedas de prensa de la ESO, pero lo tácito latía en los datos. Los haces corregían la trayectoria en pleno vuelo, desafiando el caos del viento solar. Su núcleo de irradiación, un nexo denso y brillante, acumulaba carga como un condensador preparándose para la descarga. Se avecinaba el sobrevuelo de diciembre, el final del que susurraban los conspiradores, cuando el núcleo podría desatar una avalancha velada como una llamarada natural. La desaparición de Mateo fue un duro golpe. Sofía rastreó los foros de la Dark Web, reuniendo fragmentos. Su coche fue encontrado incendiado cerca de Santiago. Los registros de seguridad de ALMA mostraban accesos no autorizados durante sus escaneos. La conspiración se profundizó. No solo supresión, sino eliminación. Los foros bullían con ecos de Oumuamua. El empuje del primer visitante, descartado como hidrógeno, ahora reconvertido en escape de sonda. 3 mapas con líneas en forma de ojo los vinculaban explícitamente. Espectros de chorros que coincidían con las cadenas de carbono anómalas de Oumuamua, pero amplificados y enfocados hacia la Tierra. Reconocimiento antes del ataque, teorizaba un hilo. El núcleo de irradiación oculta la carga útil. Semillas EMP para un apagón global. La publicación de Sofía, bajo el alias Desert Echo, se volvió viral. Fotogramas borrosos de ALMA que mostraban la convergencia de chorros en latitudes norteamericanas. Las visitas alcanzaron las 10.000 en cuestión de horas y las respuestas se multiplicaron. DEU desde el espacio, el gobierno de EEU, lo sabe. Loeb tiene razón, desclasifíquenlo. En Cambridge, la oficina de Loeb se convirtió en una sala de guerra con montones de impresiones que mostraban las modulaciones de los chorros. Había reunido a sus aliados, antiguos ingenieros de la NASA, desertores del SETI, para descodificar los pulsos como superposiciones binarias en ondas portadoras. No es ruido aleatorio, dijo en una llamada clandestina por Zoom, con el rostro de Sofía pixelado entre la cuadrícula. Los aviones están interrogando nuestras defensas, sondeando las bandas de radar, sincronizándose con las frecuencias del GPS. La etiqueta de emisiones de gases del gobierno de EEU sonaba hueca. Fuentes internas filtraron que el NORAD había elevado el nivel de alerta con los visores bloqueados por interferencias fantasma sincronizadas con los aviones. La petición de desclasificación de Loeb, que ya contaba con 50.000 firmas, tenía como objetivo la Casa Blanca.
Los datos del ALMA demuestran un enfoque dirigido. El explorador de Oumuamua, 3 ojos y un atlas como punta de lanza. Si lo ocultamos, diciembre nos condenará. Sofía se aventuró a salir al atardecer, con la paranoia como sombra. Buenos Aires rebosaba de vida ajena a todo, pero ella vio seguimientos, furgonetas sin distintivos, rostros demasiado atentos. El núcleo de irradiación la obsesionaba. Las imágenes milimétricas de ALMA mostraban que bullía con iones exóticos, densidades que rivalizaban con la fusión de laboratorio, ocultas bajo la coma polvorienta del cometa. ¿Natural? No, los chorros lo alimentaban, recolectando plasma solar para cargarse para el final. Los conspiradores tejían historias. Oumuamua sembró repetidores orbitales, silenciosos hasta que 3 ojos / Atlas los activaron, con chorros pingando nodos inactivos. ¿Complicidad de la gran astronomía? Indudable. Los memorandos de la ESO, filtrados a través de la red de Sofía, admitían una coherencia anómala de las, pero clasificados bajo protocolos de seguridad internacional. Los imperios financieros temblaron. Admitir las armas y los telescopios se convertirían en objetivos. Miles de millones se desviarían a escudos espaciales. El avance llegó gracias a un hacker chileno, Andean Ghost. Interceptó comunicaciones de la ESA que revelaban hackeos a la red ALMA durante los escaneos de Sofía, con los chorros reorientándose tras la observación. «Están respondiendo», decía el mensaje. A Sofía se le heló la sangre. El núcleo no era pasivo, se adaptaba. Los chorros reducían el enfoque tras cada pulso, centrándose en los centros urbanos. El vínculo de Oumuamua se consolidó. Su caída imitaba una evasión. Ahora 3 rayos del Atlas trazaban arcos hiperbólicos similares, convergiendo en las defensas de Sol. El sobrevuelo de diciembre, a 180 millones de kilómetros de distancia, lo suficientemente cerca como para que la descarga del núcleo ondulara la magnetosfera de la Tierra, friendo los componentes electrónicos bajo la apariencia de una tormenta solar natural. Loeb presionó más. Su rueda de prensa en Boston atrajo a multitudes. «Desclasifiquen la verdad de ALMA», tronó, con pantallas que mostraban trayectorias de aviones en arco hacia iconos de la Tierra. Estallaron las protestas fuera del JPL, coreando «Aviones, no gas». Lo tácito hervía, armas del vacío, la gran astronomía como facilitadora. Sofía se unió de forma remota, con su testimonio enmascarado. El foco es el escaneo, centrales eléctricas, silos. Oumuamua preparó el terreno. Esto es el asalto. Las opiniones estallaron, los gobiernos se apresuraron, se filtraron informes estadounidenses. Núcleo de irradiación en masa crítica. Preparen contramedidas. La redada al apartamento de Sofía se produjo a medianoche. Huyó por callejones con el disco en la mano y paró un taxi hacia los muelles. Mateo reapareció en una llamada entrecortada. «Están por todas partes. Los aviones lo tienen en el punto de mira. El núcleo está cantando. La estática lo tragó». Sofía embarcó en un carguero hacia Montevideo. El mar, un espejo negro para las estrellas. Los conspiradores descifraron más. Redes de aviones formando la trayectoria de Oumuamua en superposición, una tenaza para diciembre. El núcleo ocultaba el final, una explosión de plasma para encender el caos global, velada como la desaparición de un cometa. En la bodega, Sofía transmitió: «ALMA vio la verdad, dirigida, mortal. Loeb exige la desclasificación. Nosotros exigimos la supervivencia». La red se encendió, las filtraciones se multiplicaron, la gran astronomía se resquebrajó. El director de la ESO dimitió en medio de los escándalos, pero las sombras se cerraron, drones sobre el Atlántico, interfiriendo su señal. Los aviones seguían pulsando, el núcleo cargando. Diciembre se acercaba. Lo tácito era un grito: «Ataque inminente, verdad enterrada». Loeb evadió a los federales en Logan, pasando datos a sus aliados. La conexión con Oumuamua es la clave. Le envió un mensaje a Sofía: «Explorador mapeado, ahora armando». Las protestas crecieron a nivel mundial. Marchas en Berlín, vigilias en Tokio, la red de la conspiración, agencias en connivencia con los militares, clasificando para ganar tiempo para las redes anti-DEU. Pero los aviones se adaptaron, cambiando el foco para evadir. El carguero de Sofía se balanceaba, las estrellas giraban, el zumbido del núcleo resonaba en sus sueños. Las armas despertaban. A finales de noviembre, los telescopios aficionados captaron bengalas de aviones, con la Tierra en la mira. La petición de Loeb llegó al Congreso y se desató un acalorado debate sobre la desclasificación. Lo tácito se fracturó.
No fue una erupción, sino miradas, escaneando en busca de la muerte. El final de diciembre se acercaba. El plasma estaba listo. El 19 de diciembre de 2025 amaneció con un silencio antinatural en los observatorios de todo el mundo, desde las cumbres azotadas por el viento de Mauna Kea hasta los búnkeres en sombras de Cheyenne Mountain. Sofía Ramírez, ahora un fantasma en la máquina de la resistencia global, observaba el sobrevuelo desde un puesto de mando improvisado en la Pampa uruguaya, con sus pantallas llenas de imágenes pirateadas del JWST y el Hubble, conectadas a través de una red de hackers simpatizantes. El núcleo irradiador de 3 ojos de Atlas había alcanzado una masa crítica. Su corazón de plasma latía como el latido de una estrella. Los chorros ya no eran meras ondas, sino heraldos del final. Las advertencias de Alma en noviembre lo habían profetizado. Los rayos se fijaban cargando el núcleo para la descarga, su enfoque dirigido barriendo las defensas de la Tierra por última vez. Sofía contuvo el aliento cuando el cometa alcanzó su punto más cercano, 179 millones de kilómetros, seguro según los cálculos orbitales, pero peligrosamente íntimo para las energías que se gestaban en su interior. La verdad tácita estalló en los datos. No era un cometa moribundo, sino un arma que despertaba. Su herencia Oumuamua, el preludio del apocalipsis. La cruzada de Loeb por la desclasificación había roto el velo. Su petición, ahora un movimiento con millones de seguidores, obligó a revelar parcialmente la información. Espectros ALMA censurados que mostraban la coherencia de los chorros, pero núcleos redactados que insinuaban densidades a nivel de fusión. En una transmisión en vivo desde un refugio secreto en Boston, Loeb declaró la victoria y la fatalidad. Los chorros son los exploradores, el núcleo, el ataque. Oumuamua cartografió el campo. Ahora, 3 ojos en forma de Atlas lo encienden. Las protestas globales se desataron. Times Square se llenó de pancartas con el lema «Desclasifiquen los chorros», y las avenidas de París se animaron con cánticos contra las mentiras de la gran astronomía. La fachada de emisiones de gases del gobierno estadounidense se derrumbó bajo las filtraciones. Los registros del NORAD revelaron fallos inducidos por los chorros en las matrices de satélites, pulsos sincronizados con frecuencias militares. Los conspiradores descifraron el final, la irradiación del núcleo creando un frente de onda de plasma, velado como una erupción solar para cubrir la Tierra con el caos del EMP. La ventana de diciembre era el interruptor de apagado. Descarga en el eco del perihelio, friendo las redes eléctricas de todo el mundo. La red de Sofía se disparó. Andean Ghost proporcionó descodificaciones en tiempo real, aviones bifurcándose en subrayos, apuntando a centrales nucleares y centros de datos, con una modulación que se hacía eco de los vectores de empuje anómalos de Oumuamua. Es una tenaza, mensajearon los hackers. El primer visitante sembró los relés. Este los arma. La gran astronomía se tambaleó. Los directores de la ESO fueron interrogados en audiencias europeas. El jefe de la NASA eludió al Congreso sobre la coherencia anómala. Lo tácito se profundizó. Agencias cómplices desde el principio, clasificando ALMA para ganar tiempo para las contramedidas de los sitios secretos. Espejos orbitales para desviar el pulso. Láseres ocultos preparándose para la represalia DEU. Pero el núcleo se adaptó. Los chorros se reorientaron en pleno vuelo. Y los focos se agudizaron en las colmenas urbanas. Sofía transmitió su testimonio. Los escáneres de noviembre mostraron el objetivo. No era natural, no era inofensivo. Loeb tiene razón, desclasificar o quemar. El vuelo alcanzó su punto álgido al amanecer, UTC. 3 ojos cortantes brillando con una magnitud de 10. Su cola un latigazo de plasma azotando el vacío. Telescopios aficionados de todo el mundo captaron el cataclismo, el núcleo de irradiación fracturándose, los chorros convergiendo en una descarga de corona, desatando una explosión radial que se propagó por la heliosfera. La magnetosfera de la Tierra tembló, auroras brillando de forma antinatural hacia el sur, hasta el Ecuador, satélites cayendo en corrientes inducidas. Versión oficial. Explosión cometaria, sin peligro, pero las filtraciones pintaban un panorama aterrador. El pulso rozó las constelaciones GPS, dejando sin comunicación a la aviación sobre el Atlántico y provocando parpadeos en el suministro eléctrico del Medio Oeste. Los conspiradores lo relacionaron con Oumuamua. El silencio del primero era una carga latente.
3 ojos sobre el Atlas, el detonante, los relés activándose en el cinturón para un enjambre posterior. Las pantallas de Sofía fallaron, el eco de la explosión interfería en las transmisiones, pero los decodificadores aguantaron. Las coordenadas se retransmitieron al espacio profundo, marcando a Sol para la cosecha. Los gobiernos se movilizaron en la sombra. En un búnker similar al del Vaticano bajo el Pentágono, el general Reed coordinó la respuesta, con pantallas que mostraban la caída de los aviones. El núcleo alcanzó un rendimiento parcial, gritó a sus ayudantes. Oumuamua preparó la red. Esto fue un disparo de prueba. La transmisión de Loeb atravesó el ruido con el rostro demacrado. Desclasificación ya. Los aviones se escanearon. El núcleo impactó. La gran astronomía lo ocultó para obtener financiación. Ahora pagamos por ello. Las protestas se convirtieron en disturbios. Los puentes de Londres fueron bloqueados y el metro de Tokio se detuvo por el miedo. La verdad tácita inundó la red. Armas de las estrellas, las visiones de noviembre de Alma, la advertencia ignorada. Sofía huyó de su puesto mientras los drones zumbaban sobre su cabeza. La pampa era un laberinto de evasión. Las últimas palabras de Mateo resonaron. El final está aquí. El núcleo canta la muerte. A medida que la explosión se desvanecía, las anomalías persistían. Los satélites informaron de señales fantasma, ecos de aviones que pingaban la antigua trayectoria de Oumuamua, una cadena de sondas. La gran astronomía se fragmentó. Los denunciantes revelaron los entresijos de Alma y se confirmó el enfoque de los aviones en los hilos. El movimiento de Loeb derribó velos. Proyectos de ley de desclasificación total en el Congreso. Archivos de la ESA abiertos. Pero el cataclismo del núcleo dio lugar a más. Fragmentos dispersos, cada uno un mini emisor de aviones, sembrando el sistema exterior. Los conspiradores profetizaron. El ataque de diciembre es el comienzo. El enjambre se acerca. Sofía se reagrupó en Brasil. Su manifiesto se hizo viral. Los chorros apuntan. El núcleo dispara. El fantasma de Oumuamua vive en el pulso. Las consecuencias se sucedieron en cascada. Los apagones globales costaron billones, achacados a la actividad solar, pero los desciframientos revelaron la intención. Los chorros mapeaban vulnerabilidades, el núcleo probaba la resistencia. Los gobiernos formaron el acuerdo de anomalías. Los presupuestos secretos se dispararon para construir fortalezas espaciales. La gran astronomía se reformó bajo escrutinio. Las mentiras de la era Pfalzner quedaron al descubierto como desinformación. Loeb, aclamado profeta, advirtió: el vínculo perdura, la semilla de Oumuamua, 3 ojos que atraviesan el Atlas en flor. Sofía observaba desde su escondite. El cielo había cambiado para siempre. Lo tácito evolucionó. No era una invasión, sino una iniciación. El legado de los aviones, ojos por todas partes, el eco del núcleo, un zumbido perpetuo. En el tranquilo epílogo aparecieron nuevos destellos. 4 candidatos de 4 ojos, jets débiles pero concentrados. El arco de la conspiración. La verdad de Alma desató la tormenta. El final de diciembre fue la chispa. La humanidad, sondeada y empujada, armada para las estrellas. Última transmisión de Sofía. Vimos el objetivo, ahora disparamos. El vacío respondió con susurros de plasma. La guerra comenzó.